¿Cómo están? Mi nombre es Sofía Rivera, soy coach académica. Desde la semana pasada iniciamos una serie donde estoy entrevistando a otras personas que han estudiado doctorados para que nos cuenten sobre su experiencia. Y hoy nos acompaña Santiago Martínez, quien es un amigo de muchos años e hizo su doctorado en antropología aquí en Colombia. Le voy a dar paso a Santiago para que se presente. Hola, Sofi, muy buenas tardes. Pues para todas las personas que te siguen, es un placer estar aquí en esta invitación que me haces. Y bueno, pues a ver, ¿qué te cuento de mí? Pues soy Santiago Martínez Medina, estudié medicina hace muchos años, parece que eso fue hace como una vida, como en una vida pasada. Luego hice maestría y doctorado en antropología y pues mi doctorado lo hice en la Universidad de los Andes en Bogotá. Entonces, pues estoy muy contento de estar aquí contigo. También tal vez es importante mencionar que actualmente conozco otros procesos digamos, de doctorado nacionales, ya que pues doy clase en un programa de doctorado en Ciencias Humanas y Sociales. Y pues he tenido la suerte de acompañar estudiantes en diferentes momentos de ese proceso, em, digamos, en la universidad pública, porque esto es en la Universidad Nacional de Colombia, pero pues también he tenido contacto con estudiantes que están haciendo su doctorado en Colombia en universidades privadas. Gracias, Sofía. Súper, Santi, mil gracias. Entonces, la primera pregunta para ti es, ¿cómo decidiste hacer un PhD y cuáles fueron tus criterios para elegir tu programa? ¿Por qué elegiste, por ejemplo, hacer el PhD en Colombia? Sí, bueno, creo que es muy importante, como te comentaba hace un momento, que mi formación inicial fue en medicina. Porque es muy importante porque pues yo no tenía una formación en ciencias sociales. Y cuando salí de la carrera de medicina, pues lo primero que intenté hacer pues fue hacer un programa en ciencias sociales y por eso hice la maestría, que fue como un primer paso, una primera aproximación. Creo que para las personas que no somos formadas en ciencias sociales y especialmente para las personas que somos formadas en muchas de las profesiones de la salud, puede llegar a ser difícil ese paso inicial, aunque también lo he visto en otros profesionales, digamos, en profesionales también de otras áreas. Es decir, aprender a pensar como un científico social no es fácil, requiere tiempo y requiere tiempo, mucha lectura, requiere trabajar como investigador en diferentes escenarios, es decir, es todo un aprendizaje, ¿no? Entonces, cuando terminé la maestría, recuerdo mucho que me dio un tiempo, estuve en el extranjero aprendiendo y perfeccionando pues el inglés, porque pues era algo que era una debilidad en mi caso. Y cuando volví realmente, pues se presentó como la oportunidad de empezar en este programa de antropología y pues contaba con una muy buena propuesta de financiación, que era pues en primera instancia pues la financiación directa desde la universidad y luego pues dependiendo pues de becas y otro tipo de estímulos y de ayudas. Entonces pues fue más, digamos, más apreciando esa oportunidad y conociendo y sabiendo pues que si quería dedicarme o quería acercarme un poco más a un campo profesional y académico más cercano a la antropología, tenía que seguir trabajando y que no podía quedarme solamente con la maestría. Entonces, por eso para mí era pues bastante claro que tenía que continuar con mi formación. Entonces, sí, creo que esa es como la respuesta. Realmente fue un asunto muy de oportunidad. Para mí, pues el proceso de la maestría y el doctorado, en la medida en que fueron hechos en la misma universidad, pues son muy ligados, de alguna manera están muy ligados y creo que los pienso conectados a pesar de que los temas de trabajo son aparentemente distintos y a pesar de que claramente durante el doctorado tuve toda una transformación de la forma como hacía antropología después de terminar la maestría. Em, entonces sí creo que pues es una mezcla de sentir la necesidad, ver la oportunidad y pues también que pues también de reconocer pues que mi trayectoria académica y profesional particular pues era clave que pudiera ojalá continuar o empalmar con lo que ya venía realizando anteriormente.
Algo que también me parece importante resaltar en tu formación de doctorado aquí es que la Universidad de los Andes te permitió hacer un intercambio también en la Universidad de California, Davis, que fue como nos conocimos. Y, y entiendo que también hay muchos más estudiantes que aprovechan esa oportunidad para hacer un intercambio en otros países, ¿no? ¿Tú dirías que eso es algo muy específico de la Universidad de los Andes, se está implementando en otros programas y qué ventajas piensas que ese intercambio puede traer para personas que deciden hacer sus doctorados aquí en Colombia? Pues bueno, no, yo creo que para mí, en mi caso en particular, la posibilidad de hacer esta pasantía fue realmente vital y muy, muy, muy importante dentro de mi proceso doctoral y dentro de mi proceso académico e intelectual. Yo tuve la suerte y fue, pues hay que decirlo, para ser muy honesto, pues fue en gran medida suerte también, es decir, tuve la suerte pues de cruzarme con la persona indicada en el momento indicado, em, y que fue con la persona con la que fui a trabajar en la Universidad de California en Davis, em, porque me permitió ampliar radicalmente muchas de las cosas que ya venía trabajando dentro, pues dentro de mi tesis doctoral. Entonces sí, pues yo lo reconozco como un momento vital y esencial, y no solamente en mi doctorado, sino en general en mi proceso vital, doctoral, vital, académico y profesional. Em, y creo que, pues bueno, en la Universidad de los Andes, en mi programa, no sé en este momento, porque de pronto me estoy equivocando, pero pues en el momento en el que yo pues, estudié allí, era obligatorio la realización de una pasantía en el exterior, que podía variar en tiempo, podía durar creo que entre 4 y 6 meses, pero se podía extender más. Yo en Davis estuve más de los 6 meses iniciales porque después pues tuve la oportunidad de tener otro periodo allí. Em, pero en otros programas está abierta, digamos, la posibilidad también de hacer este tipo de pasantías, pero pues no necesariamente es obligatorio. Si alguien que nos esté viendo está pensando en hacer o no hacer una pasantía de este tipo, yo pues mi recomendación claramente, de acuerdo con mi experiencia, es que es muy importante hacerla, es muy importante tener la posibilidad de conocer otras experiencias académicas, otras experiencias académicas también, ¿porque no en el extranjero? Pero aunque sea también en otros contextos académicos como para conocer otras posibilidades, ¿no? Em, entonces sí creo que es muy importante y creo que es una oportunidad que desafortunadamente en lo que veo muchos estudiantes doctorales en el país no pueden tener, pero ya es pues un asunto mucho más de financiación que de otra cosa. Bueno, y ya que tratas el tema de la financiación, ¿nos puedes contar cómo en tu caso se financia, por ejemplo, ese intercambio y cómo lograste financiar tu doctorado aquí en Colombia? Sí, bueno, pues como te conté, yo realmente empecé el doctorado en la Universidad de los Andes porque ya, digamos, ya existía un poco la posibilidad de esa financiación y fue un momento muy particular en la historia de ese doctorado en el que existían este tipo de apoyos. Entonces yo entré y recuerdo que pues durante un tiempo tuve la posibilidad pues, de estar financiado por la universidad y de tener una serie de actividades académicas en las que yo trabajaba. Yo me acuerdo que trabajé en un proyecto de investigación en particular con la Facultad de Medicina, pues por mi doble formación y también, pues bueno, yo tenía ya una trayectoria dando algún tipo de enseñanza dentro de esta Facultad de Medicina, la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes. Posteriormente, pues se nos presentó la oportunidad, pues a mí y a mis compañeros de cohorte, de presentarnos a las becas de Colciencias, de doctorados nacionales, y ahí obtuve pues una de estos créditos condonables. Y pues creo honestamente pues que definitivamente es muy, muy, muy difícil hacer un doctorado sin algún tipo de ayuda. Lo he visto porque pues conozco muchos estudiantes que están iniciando o que ya han transitado gran parte de su doctorado y al mismo tiempo trabajan como
que eso es algo que es mucho más típico en los programas de maestría, pero también se está viendo en los programas de doctorado nacionales, pues que conozco, y creo que es muy difícil llevar el proceso y pues requiere mucho más tiempo y pues es muy difícil, digamos, tener una serie de resultados como los que de repente uno imaginaría. Pues porque para hacer un doctorado se necesita tiempo y se necesita dedicación, se necesita encariñarse con la tesis, se necesita también llegar a un punto en que ya no la quieras ver más por un tiempo y después volver a reencantarse con el trabajo. Y pues si al mismo tiempo uno está trabajando es muy difícil, ¿no? Entonces pues yo tuve esa suerte de tener pues tanto digamos como el apoyo de la universidad directamente con esta beca y luego el crédito condonable con Colciencias, que pues lo que hace es que pues sí cuando terminas te pone pues a trabajar muchísimo para condonar la deuda, pero pues también digamos creo que también es posible. Entonces yo creo que como una recomendación para todos pues los que estén pensando en hacer un doctorado es muy importante pensar, creo yo, que también en las opciones de financiación. Hay muchas posibilidades, ¿no? Por ejemplo, tengo una estudiante doctoral que está ya a puertas de terminar su borrador y ella pues es maestra del distrito y pues ha tenido la suerte y pues sí también pues hace parte de su trabajo pues por lo que es una estudiante muy brillante pues de contar con el apoyo pues del sistema educativo distrital a través pues de licencias que le han permitido trabajar y por eso estamos terminando. Es decir, es gracias a que ella es muy brillante, pero también gracias a que ha tenido la posibilidad pues de contar con el tiempo suficiente para que pensemos juntos, escribamos juntos, etcétera, ¿no? Entonces sí es clave buscar esas opciones de financiación y pues estar muy alerta para cuando se abren, pues aprovecharlas. Pero entonces, para resumir, algunos programas ofrecen becas o ofrecen a sus estudiantes la posibilidad de trabajar en docencia o en investigación dentro de sus programas. Algunas veces los estudiantes tienen que gestionar como esos trabajos dentro de la misma universidad. Está también el programa pues, del Ministerio de Ciencias de Doctorados en Colombia, em, y licencias que se pueden encontrar también para personas que están trabajando en diferentes entidades o formas de cofinanciación también. Sí, ¿Sí? sí, claro que sí. Y, por ejemplo, creo que los programas pues, bueno, tendríamos que averiguar un poco más, pero yo creo que lo que he visto es que la financiación, pues, desde el Ministerio de Ciencias, cada vez está más orientada, por ejemplo, hacia las regiones y eso es interesante. Entonces, pues, también conozco estudiantes que vienen con unos proyectos que muy interesantemente, especialmente para las ciencias humanas y sociales, les piden también pues tener algún tipo de reflexión desde sus regiones y desde los problemas que sus regiones pues requieren, ¿no? Y pues bueno, yo creo que de todas maneras sí creo que pues creo que es verdad pues como obvia decir que las posibilidades de financiación no es que abunden en nuestro medio, em, pero pues por eso mismo hay que estar muy alerta para poder identificarlas. Ya. Y Santi, solo como una referencia, ¿cuánto puede demorar un programa de doctorado en ciencias sociales, en antropología aquí en Colombia? ¿Cuánto pueden demorar las personas cursando esos programas? Pues, a ver, te cuento, yo cuando uno tiene crédito condonable de conciencias, generalmente termina a tiempo o lo más a tiempo posible porque pues tiene digamos, hay un tiempo de más que puedes hacer del planificado, ¿no? Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo hice 10 matrículas, que es tal cual lo que se supone que uno debería demorarse. Pero pues es que una de esas matrículas la aplacé, o sea, aplacé un semestre. Entonces realmente fueron desde el 2011 hasta el primer semestre del 2016. Eh, entonces estuve muy cercano al tiempo, pero pues porque tenía, digamos, la posibilidad de tener el crédito condonable, ¿no? Hay gente que claramente pues empieza a demorarse más y generalmente una cosa que entonces es bueno averiguar es dentro de los programas cuál es el tiempo máximo después de terminado, pues del tiempo planificado, el tiempo máximo que un estudiante puede estar, ¿no?
Lo que he visto es que generalmente los programas pues contemplan esos tiempos, por eso para que uno pueda hacer una planificación, ¿no? Pues de la cantidad de tiempo que se va a demorar. Pues yo lo que he visto aquí es que los programas generalmente, al menos en ciencias sociales, se toman alrededor de 4 o 5 años, pero pues creo que son pocos los estudiantes que logran hacerlo en ese tiempo. Generalmente toman un semestre, 2 semestres, a veces más, pues dependiendo, ¿no? Dependiendo pues de muchos factores, ¿no? Porque pues eso sí, depende desde las posibilidades que uno ha tenido para hacer su trabajo de tesis, hasta si ha tenido que trabajar, hasta mil cosas. Hay una cosa que pasa cuando uno está haciendo un doctorado, es que pues como dura harto tiempo, pues al mismo tiempo la vida pasa, ¿no? Entonces hay gente que se casa, que tiene hijos, que, no sé, que de pronto le dan una propuesta de trabajo que no puede rechazar porque es muy interesante, o que, en fin, o sea, hay tantas opciones y tantas posibilidades, em, y pues por eso mismo es súper clave tener algún tipo de planificación a un mediano y a un largo plazo, pero también estar abierto pues o sea, una cierta flexibilidad, ¿no? Como para poder adaptarse a todos esos cambios, ¿no? Ahí también hay que decirlo y eso es muy importante. Hay muchos procesos doctorales que a veces se tardan más por, por las mismas dinámicas que puede tener la academia en ciertos escenarios. Y estoy pensando particularmente pues en muchas veces los procesos se ven torpedeados por las mismas relaciones que proponen, que se dan a veces en los programas, o porque, o porque los estudiantes y las estudiantes pueden de repente tener, pues bueno, digamos, verse casi que agotados por el mismo trabajo académico, o por qué no, también hay que decirlo, pues desafortunadamente en ciertos medios académicos todavía hay mucha violencia de diferente tipo, y eso genera, pues, tiene efectos sobre la salud mental de los estudiantes y las estudiantes, y eso puede terminar en que se demoren mucho más tiempo y aumentar la presión, en fin. Entonces yo sí creo que por eso es muy importante lo que tú estás haciendo, porque sin duda alguna, pues hay mucha gente que requiere un acompañamiento que va más allá, pues, de los tutores y asesores, y que y muchos procesos que se podrían beneficiar pues de otro tipo pues de apoyo. Y a veces pues el apoyo puede requerirse por muchos factores, y desafortunadamente, y eso hay que decirlo porque todavía pasa mucho en nuestro medio académico, pues, pues uno ve también pues muchos problemas de salud mental relacionados con hacer un doctorado. Esto que estoy diciendo no es sorpresa ni mucho menos, está súper documentado, ¿no? Perfecto. Vale, Santi. Ok, Santi. ¿Y qué te hubiera gustado saber antes de iniciar este proceso del doctorado? Uy, yo creo que hoy en día, por lo que puedo decir, es que me hubiera gustado tener un poquito más clara cuáles eran las opciones, digamos, del mercado laboral con respecto a los doctores y a las doctoras recién egresadas. Recién egresadas y egresadas con ya una trayectoria. Me parece que pues tampoco es un gran descubrimiento decir que pues que el aumento en las cantidad de personas con doctorado, que de todas maneras en Colombia todavía somos muy pocos con respecto a los índices, por ejemplo, de países cercanos en Latinoamérica, pero aún así, pues las posibilidades del mercado digamos, para absorber estas personas que están llegando del extranjero, que se están formando en Colombia, pues pues son limitadas, ¿no? Y creo que también hay un asunto que es bien, digamos que es bien interesante, y que, pues que, como lo pondría pues que desafortunadamente también lo tendré que vivir en carne propia, pero algún día escribiré algo al respecto. Tiene que ver pues con el hecho de que muchos de los programas doctorales nacionales, pues no son muy antiguos, que la transformación de la educación superior en Colombia, en ciencias sociales, que antes pues tenía una fuerte énfasis en los pregrados, y pues todos hemos leído tesis de pregrado
que son realmente, uno las mira retrospectivamente y son unos trabajos increíbles que hoy en día darían para otro tipo de, digamos, para un posgrado, pero era algo que se estaba haciendo aún en los 80s, en los 90s, ¿cierto? Y esa transformación de la educación superior hacia disminuir la carga en el pregrado y hacia aumentar los posgrados, tanto las maestrías como los doctorados, pues es un fenómeno relativamente reciente, lo que quiere decir que en el mercado laboral actualmente en el país hay la existencia de doctores que son formados en el extranjero y en Colombia. Y creo que se presentan una serie de dinámicas que, pues, que valdría la pena pensar y que son, pues, que creo que son bien interesantes y sobre las cuales creo que las universidades que ofrecen doctorados en Colombia deberían, pues, deberían también reflexionar, que tienen que ver con con la manera en que el mercado laboral piensa a los doctores, digamos, que han sido formados en uno o en otro contexto. Creo que eso se está dando porque pues hasta el momento es que hasta el momento es que los egresados de estos programas están empezando a ser numerosos y están empezando a competir por una serie de plazas laborales que son limitadas, como te contaba. Entonces creo que realmente lo que me hubiera gustado saber habría sido todo eso, pero al mismo tiempo debo decir que, pues, que yo soy muy feliz por haber hecho un doctorado en antropología. Creo que me ha hecho muy feliz, a mí me hizo muy feliz. Hay otra cosa que uno ve mucho y es que hay mucha gente hay muchos memes y hay mucha gente que se queja mucho que la tesis, que no sé qué, que el marco teórico, entonces hay memes de todo, pero realmente para mí todo el proceso fue fundamentalmente feliz, o sea, yo lo siento como feliz, fue muy satisfactorio, muy interesante, aprendí muchas cosas, exploré otras, empecé a pensar de otras maneras que no sabía que, que podía pensar. Y, y al respecto, pues de eso sí estoy muy, muy satisfecho y muy contento. Bien, Santi, me llama la curiosidad como sobre las dinámicas que mencionas entre personas que han estudiado en el exterior y en Colombia. Yo recientemente estoy empezando a pensar como el estudiar en Colombia como una ventaja, porque cuando uno sale del país se pierden redes Claro, claro, claro. que después toma mucho tiempo restablecer. Entonces, de alguna u otra forma, al estudiar en Colombia, al estar inmerso como en los círculos académicos, no sé si eso representa una ventaja para la inserción laboral de las personas que han estudiado aquí, ¿no? Claro, posiblemente. No, yo no quise, y creo que en mi respuesta no quise ponerlo en términos de ventaja o desventaja. Solamente quise decir que me parecía interesante ver cómo el mercado laboral pensaba ambos tipos de formación. Y muy en términos de pregunta, porque sí me parece una pregunta interesante, porque claro, como tú estoy de acuerdo en que, pues en que permanecer aquí también permite otras cosas, ¿no? Em, em, que valdría la pena también pensar. O sea, al respecto no tengo como respuesta, pero creo, estoy muy de acuerdo con respecto a esas redes. A uno lo nota mucho, por ejemplo, en el caso de algunos estudiantes doctorales que tienen, porque no todos los doctores son exactamente los mismos. Uno ve que en el extranjero, por ejemplo, la gente que accede a doctorado puede llegar a ser más joven. En Colombia también la edad está cada vez disminuyendo más, pero al mismo tiempo uno ve todavía gente que ya tiene una trayectoria avanzada, gracias pues a porque hizo pues porque se insertó en el mercado laboral más tempranamente y porque hizo otros programas de posgrado previamente, y entonces alcanzan a tener una trayectoria, y irse sí implica puede tener un costo muy alto desde ese punto de vista que tú estás señalando, ¿no? Entonces sí, yo creo que hay que, digamos, es algo que hay que analizar como con pinzas, y por eso te decía que me parece que es algo interesante que vamos a empezar a ver y que estamos viendo nosotros, tanto tú como yo, que pues estamos como en ese ejercicio de venir pues de una generación y de un momento en el que el doctorado es casi necesario para la vida académica, porque no lo era así hace mucho tiempo. Es decir, mis dos padres tuvieron una carrera académica y pues bueno, ellos no era tan obligatorio como hoy en día lo es. Y hoy en día prácticamente pues creo que es muy difícil tener una vida académica como tal,
sin al menos tener la perspectiva de hacer un doctorado o sin haberlo hecho, ¿no? Y uno lo empieza a ver en ciertas plazas laborales. Hay plazas que están diseñadas, por ejemplo, uno mira términos de referencia y son personas con, no sé, pues con pregrado en tal cosa y maestría en tal o experiencia de tanto tiempo. Y uno mira y se abren las convocatorias y llega gente ya con doctorado. Entonces, claramente hay una presión sobre estos escenarios laborales, y pues lo que es lo que estamos empezando a ver, ¿no? Listo. Bueno, otra pregunta es, ¿cuáles fueron tus principales retos durante el doctorado y cuáles fueron tus estrategias que te ayudaron durante el proceso? ¿Qué consejos les darías a las personas que van a iniciar o que están en el proceso de hacer un doctorado? Bueno, no, pues bueno, retos, a ver, qué te puedo decir? ¿Cuáles fueron mis principales retos a la hora de hacer un doctorado? No, yo creo que en mi caso, mi proceso doctoral, como te decía, fue muy rico y muy feliz. Y fue muy rico y muy feliz porque yo creo que no pensaba igual al final del doctorado que al principio del doctorado. Es decir, yo siento que hubo una transformación y creo que es una transformación que uno como estudiante doctoral debería pedirle a su programa. Si uno no siente que está empezando a pensar distinto, algo está pasando que no está ocurriendo bien. Ujú. Entonces, yo tuve esa suerte, digamos, como de cambiar la manera de pensar y de tener muchos estímulos que me ayudaron en ese camino, ¿no? Em, Hubo muchos retos y uno de los retos es que claramente en la medida en que iba avanzando, sentía que los escenarios que antes habían sido profundamente, digamos, como muy satisfactorios y como que me completaban, ya no lo hacían tanto, ¿no? Entonces eso implicó la búsqueda de nuevos escenarios, de nuevos contactos, de nuevas personas, ¿sí? Y ese es un reto, pero también hace parte pues, de la delicia de hacer un doctorado, ¿no? Entonces se trata de darle una, digamos, como una, de subrayar ese ejercicio como un ejercicio exploratorio, experimental, en el que uno lo que tiene que hacer es estar abierto a buscar nuevas oportunidades, nuevos contactos, nuevas maneras de pensar, nuevas lecturas, nuevos temas, en fin, ¿sí? Y tuve la suerte, la inmensa suerte de tener un tutor que, porque pues ese tema del tutor es todo un tema, pero digamos, tuve la inmensa suerte de tener un tutor, eh, el profesor Carlos Alberto Uribe, que pues que me tutorió durante mi doctorado, que él es tan buen tutor que él permitió que empezáramos a pensar distinto. Incluso si ese pensar distinto hacía que intelectualmente y académicamente no estuviéramos necesariamente en la misma página. Y yo a él le debo, digamos, creo que le debo también muchas enseñanzas sobre el hecho de tutorear, o sea, sobre el hecho como de guiar. Em, Porque creo que en su proceso, que fue muy generoso conmigo, nunca estuvo interesado en que yo pensara de una manera que él considerara, por decirlo de alguna manera, correcta, ¿sí? Sino lo importante era mi proceso. Y creo que eso fue pues una suerte contar con digamos, con su guía durante mi proyecto y durante mi proceso doctoral. Entonces sí, creo que ese es un reto, es algo que uno al mismo tiempo debe exigirse, pero también es la parte más deliciosa, más estimulante, más interesante. Ojalá todos los que estén interesados en hacer un doctorado y estén viéndonos en este momento sean capaces de sentir el pequeño abismo de imaginarse que en 4 años van a estar pensando de una forma que no están pensando ahora y que sean capaces pues, de exigirle eso a sus programas y a sus propios proyectos, es decir, de ser capaces de hacerse preguntas en sus proyectos de investigación que los sorprendan, ¿no? Porque pues como le digo a muchos a mis estudiantes de seminario de investigación, no necesariamente está mal, pero sí debe ser muy aburrido hacer un proyecto en el que uno sabe las respuestas de antemano. Perfecto, Greg. Y bueno, la última pregunta para dejarlos es, ¿cómo ha sido tu vida laboral después de el doctorado y cuáles son tus proyecciones?
Sí, pues bueno, te cuento. Creo que al respecto también el doctorado, el proceso del doctorado en mi caso fue muy satisfactorio también en ese aspecto. Porque cuando yo terminé la maestría en antropología, el espacio laboral que encontré tenía de todas maneras que ver con mucho con la salud y con mi formación como médico. Es decir, yo trabajé durante muchos años en salud pública y en lo que trabajaba pues era en salud pública, además muy, muy, muy obviamente relacionado con la antropología, porque en lo que trabajaba era en la elaboración e implementación de planes de salud pública para comunidades étnicas en la ciudad de Bogotá. Entonces, pues era como, pues claro que era un espacio apenas idóneo para la mezcla que encarnaba, ¿no? Entre mi formación médica y esa formación como antropólogo a nivel de maestría. Y luego entré a hacer el doctorado y a pesar de que mi doctorado, mi proyecto doctoral tenía tema médico todavía, cuando terminé el doctorado, empecé a trabajar como editor en una revista de antropología y luego migré y empecé a ser investigador de un instituto de investigación de recursos biológicos. Entonces, mi relación con el mundo de lo médico es una relación que en este momento es meramente académica, como de pensar y pues de las publicaciones que todavía estoy haciendo al respecto. De hecho, es tan así que lo extraño un poco, y entonces tengo que imaginarme la manera también de regresar un poquito también a ello porque lo extraño mucho. Pero pues desde que terminé el doctorado he tenido trabajos pues para un doctor en antropología, eh, independientemente pues de mi formación previa, que de todas maneras creo que todavía me sigue sirviendo para muchas cosas, pero pues no estoy como tan encasillado un poco como estaba después de de la formación en el posgrado a nivel de antropología. Santi, y tu orientación ha sido bastante académica, ¿no? Como que yo te proyecto como un profesor, como esa es la línea. Pero ¿qué más te imaginas que otras personas pueden hacer con doctorados además de seguir una carrera académica? Sí, no, pues no, yo creo que pues hay un interés muy grande hoy en día, pues porque digamos que porque otro tipo de entidades diferentes pues a las universidades y a los lugares de formación involucren a doctores. Y yo creo que pues en ese sentido pues el espectro al menos potencialmente es muy amplio, ¿no? Yo pues trabajo, digamos, yo tengo una carrera académica también en formación en el sentido en que me ha interesado mucho y ha significado mucho trabajo también, pero me ha interesado mucho mantenerme cerca pues de los espacios de formación. Pero pues estrictamente hablando, pues el trabajo principal que tengo es pues como investigador en un instituto en el que pues no hay, digamos, el instituto pues no tiene un interés de formar profesionales, ni doctores, ni personas a nivel de maestría. Entonces yo creo que pues es cuestión de buscarlo. Sí creo que de todas maneras pues el doctorado te brinda una serie de herramientas académicas en el sentido pues de investigación y de formación de otras personas. em, y se trata un poco de ser capaz de imaginar cómo en esos otros espacios también nuestras habilidades como investigadores pueden aportarle cosas pues al escenario en el que estemos y pues ojalá también pues a la sociedad colombiana, ¿no? Bueno, mil gracias, Santi. No sé si quieres decirnos cómo te pueden contactar o dónde te pueden ubicar personas interesadas en conocer más sobre ti. Bueno, pues muchas gracias, ¿no? A mí me pueden contactar en mi correo. Mi correo, pues bueno, tengo varios, pero entonces voy a dar como uno de los correos personales. Es santiagommo@gmail.com y ahí pues me pueden escribir para lo que necesiten. También en redes me encuentran generalmente como @santiagommo. Entonces, sí, si me quieren buscar por ahí también. Listo. Bueno, mil gracias. Les recuerdo, por Gracias. favor, dejar sus comentarios, sus sugerencias de contenido. Próximamente también tendremos entrevistas con otras personas con experiencias de doctorados distintos. Entonces, no olviden suscribirse al canal para recibir notificaciones sobre nuevos videos. Mil gracias. Chao. Chao.